En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Muchos saludos. Les deseo la paz. La voz de Dios traspasa todas las fronteras, llega a todo el mundo, a toda la gente que esté bien dispuesta e incluso a los que tienen los ojos y los oídos abiertos para escuchar, para ver, porque Dios siempre habla alto y claro. En este tiempo de Cuaresma vamos a recibir la invitación para oír la voz de Dios y para ver su luz, pero es necesario subir al monte Tabor. ¿Se han preguntado alguna vez por qué invitó Jesús a estos 3 discípulos a caminar junto a él hacia lo alto de este monte? Pues tiene un sentido sencillo, porque Cristo ha querido desplegarles el maravilloso proyecto de la historia de la salvación, otra vez más. Pero en esta ocasión tiene una razón especial, para que los ojos de los discípulos vieran la luz y sus oídos oyeran la voz de Dios. En el Tabor van a participar de un gran regalo, de algo que todavía ni se imaginan. Y Jesús, como buen pedagogo, les irá preparando con tiempo para los acontecimientos que van a venir, su pasión y la resurrección. Esta es la intención del Maestro: fortalecer la fe de aquellos que le van a acompañar en los días difíciles, para que tomen nota, que vivan la experiencia de la pasión y la cruz, y que vean que la cruz no está ausente en este camino. Esta es la lección que les va a ayudar para que sean fuertes, para que no renuncien a la cruz si quieren participar de la gloria. En la liturgia de la Iglesia se cuidan todos los detalles para que los oyentes perciban y estén atentos a la palabra, y cómo Jesús nos va preparando en lo esencial para saber fiarnos, para aceptar la voluntad del Padre, porque Dios siempre busca nuestra salvación. La palabra de Dios nos propone un gran testimonio de fe en este domingo, el ejemplo de un hombre que se ha fiado de Dios sin condiciones, y se llama Abraham. Su respuesta fue inmediata: se fió de Dios y se puso en camino. Su fe le convirtió en peregrino, en nómada, le desinstaló de su mundo, de su cultura y de su tierra. Dios le habló al corazón y le ofreció una meta creíble, y Abraham no necesitó más argumentos, solo comenzar a caminar. Por eso lo tenemos como el gran padre de la fe. El testimonio de este anciano ha sido un verdadero ejemplo de obediencia al Señor a lo largo de su vida, y nos sirve para saber que en nuestra propia historia encontraremos muchas ocasiones donde nos pondrá a prueba la confianza, y especialmente la confianza en Dios tiene que ser para nosotros inquebrantable, por el ejemplo que hemos recibido de los mayores, y hay que responder con la misma fuerza siempre. El secreto de esta firme decisión está en volver el rostro a Dios, en una verdadera conversión,
para descubrir y valorar la fuerza, el poder, la belleza de Dios, que nos ha prometido una tierra, la libertad, el perdón, la vida eterna. Me encanta cómo Teilhard de Chardin describe esto. Es impresionante lo que significa dejarse llevar por Dios. Dice él: no te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos, por sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío. Quiere lo que Dios quiere. Parece sencillo, ¿verdad? Pues así actuó Abraham. Le ofreció su vida a Dios y aceptó los designios de la providencia, que le llevó a salir de su tierra, a dejarlo todo, a ponerse en camino. Si añadimos otro matiz a esta respuesta de este gran patriarca, valoraremos mucho más el alcance de su fidelidad. El Señor le pidió el sacrificio de su hijo primogénito, le pidió el sacrificio de Isaac. A propósito de este joven, le había hecho Dios una promesa: bendecirlo, porque de él iban a nacer pueblos y reyes de naciones. El Señor le prometió también hacer una alianza perpetua. Lo que vemos de admirable es que Dios, que le pidió a este hombre que renunciara a su pasado, que dejara todo, que se pusiera en camino hacia la tierra que él le daría, ahora le pide que renuncie al futuro, que sacrifique al hijo de la promesa. Y Abraham obedeció. Esto es fe. Pero el Señor, cuando iba a consumar el sacrificio, le detuvo la mano. Esta es una fe probada y la gran misericordia de Dios, por la radical fe de Abraham. La fe de Abraham es el origen de la gran bendición sobre todos nosotros. Pensemos ahora en la gran suerte que tenemos nosotros de haber recibido el mayor de los regalos que criatura alguna puede imaginar. Hemos recibido el bautismo. Cuando fuimos bautizados, renacimos a la vida en Dios. El Señor nos perdonó los pecados, nos hizo hijos suyos, nos incorporó a la Iglesia y nos ha puesto una meta fantástica: la santidad. Ha sido el Señor el que ha salido a nuestro encuentro y nos ha hablado como le habló a Abraham. Y es importante saber que el caso de Abraham no ha sido único en la historia. No, porque Dios también sale a tu encuentro todos los días y te habla al corazón. La acción de escuchar la palabra nos permite madurar en la fe, como le pasó a Abraham, que con una fe madura se fió y se puso en camino. La cuestión está en saber que tu vida está abocada a una respuesta. Y la pregunta es: ¿cómo estás respondiendo? Sigamos la propuesta de la liturgia. El Padre Dios va siempre por delante y se ha comprometido con cada uno de nosotros y lleva en sus manos para regalarnos una historia de amor, una historia de perdón y la salvación. San Pablo nos dice que no tengamos miedo, que el Señor está cerca, que contamos con su amor fiel, dado que por nosotros y por nuestra salvación nos ha dado lo más grande que tiene, a su propio Hijo. Nos lo ha dado todo. Mirad si nos pareció grande el testimonio de Abraham, pues el Padre Dios le ha superado. Por eso, fuera temores. Si Dios está con nosotros, ¿quién te va a hacer daño? Cristo es nuestra seguridad. Él es nuestra confianza. Cristo, subido a lo alto de la cruz, nos defiende de todo mal, cura nuestros dolores y nos ofrece la salvación eterna. Cristo es la señal del amor de Dios que nos salva, la puerta que abre a la persona a la eternidad. Cristo es el signo de la misericordia entrañable de Dios. Mira ahora a tu alrededor.
La mirada alrededor nos lleva a conocer el panorama de la vida. Si la gente se fía de Dios, si encuentran seguridad en Él, si pasan de largo. ¿Os habéis preguntado por qué hay muchos que se afanan tanto por conseguir riquezas, siendo eso causa de mucho sufrimiento y de ausencia de paz, día y noche? El porqué de las fatigas de los avariciosos, los peligros, sudores, estrecheces por los que pasan. Pretenden llenar sus arcas, pero andan inquietos, intranquilos, llenos de temores, pierden el sueño. La respuesta a todos estos interrogantes es clara. Es que no se han encontrado con Dios. No le han conocido. Sus vidas parecen estar vacías y han pretendido llenarlas con todo lo perecedero, experimentando el fracaso, el vacío y muchas veces la soledad. Atención a esto. Todos los que se alejan de Dios se sienten afligidos, porque en el diálogo con el mundo no se encuentra una solución clara de vida, ni de limpieza de corazón, porque te ofrece el mundo todo lo oscuro, siniestro, va por caminos de mentiras y falsedades, todo es iniquidad. Y esto siempre enfría el corazón, tanto que te paraliza, te aleja del interés por hacer la voluntad de Dios, te aleja del interés de hacer el bien a los hermanos, te aleja de la caridad. Las obras del que tiene un corazón helado le debilitan el sentido de la humanidad. Se hace incapaz de ayudar a nadie porque no puede salir de su soledad. En este momento es cuando hay que escuchar las palabras del Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma. Únanse a nosotros para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar juntos lo que podamos como ayuda a todos los hermanos. Realmente es un mensaje fantástico. Únanse a nosotros entonces ahora, que vamos a sumarnos a estos 3 discípulos para subir al Tabor con Jesús. Va a ser una gran experiencia, porque vais a participar del esplendor de la gloria de Dios. Veréis a Jesús lleno de luz y escucharéis la voz del Padre que dice, como en el día del bautismo de Jesús, «Este es mi Hijo amado». Yo me estoy imaginando la cara de Pedro, de Santiago, de Juan, con esos ojos grandes y asombrados ante la nube que envolvía a Jesús, y la Trinidad testificando que este hombre, que parece un hombre como los demás, es más grande que los demás, que es al mismo tiempo Hijo de Dios. La nube que rodeaba el ambiente en el Tabor nos recuerda a la que acompañó al pueblo elegido en Egipto, y ahora nos acompaña al nuevo pueblo, a nosotros. Ya sabemos con seguridad que la promesa a nuestros antiguos padres se ha cumplido en Jesús. Más allá de la luz resplandeciente, de la blancura deslumbrante, más allá de los fenómenos extraordinarios, hay una realidad maravillosa que habéis descubierto: la divinidad de Jesús. Está claro a quién hay que escuchar, a quién hay que seguir, a quién hay que obedecer, porque su palabra es la verdad. Jesucristo, a Él es al que hay que escuchar. Los discípulos se convirtieron en testigos de la gloria de Dios a favor de toda la humanidad, y el Señor se manifiesta aquí como el Maestro y el verdadero templo del encuentro. En el Evangelio de San Marcos, que es el que estamos leyendo en este tiempo, un poco antes de este acontecimiento de la transfiguración, Jesús les anunció ya a los discípulos la pasión y la cruz por la que tenían que pasar. La situación necesitaba explicación, porque aquellos que habían estado oyendo que Jesús les hablaba de la cruz
no se habían enterado de nada. Solo el impetuoso Pedro saltó inmediatamente porque no sabía a cuento de qué. A Jesús le iba a pasar por el sufrimiento, que se le iba a rechazar, iba a pasar por la muerte, por la cruz. No entendía eso. Si le quería tanto y al mismo tiempo estaba dispuesto a dar la vida por el Señor. Y trató de disuadirlo, porque no quería verle sufrir. Esta es la razón por la que el Maestro emprende el camino hacia el monte. Esta incomprensión de ellos. Jesús lo que quería era explicarles lo esencial, que el camino luminoso, el que lleva a la gloria, pasa antes por el escándalo de la cruz. Alguno se podrá preguntar, ¿a qué viene este relato de la transfiguración de Jesús en medio de la Cuaresma, donde se está hablando de penitencia, de conversión, de dolor de los pecados y no de la gloria? Sí, la pasión de Cristo es un misterio de sufrimiento, pero también es un misterio de amor extraordinario. Es el éxodo definitivo que nos abre la puerta hacia la libertad, hacia la novedad de la resurrección, hacia la salvación y la victoria sobre el mal. Nos inspiraba en sus escritos el Papa Benedicto. Nosotros también tenemos necesidad de ella en el día a día, porque la vida es compleja y con frecuencia te encuentras con situaciones de oscuridad, de temor, de desierto, las influencias del mal, tus pecados. Y la transfiguración nos rescata de las garras de la desesperanza, porque nos ofrece anticipadamente la luz que nos va a ayudar a entender la pasión de Cristo con una mirada de fe. En esta Cuaresma, Dios te pide que escuches, que guardes silencio, estando en el desierto o en el monte, que pongas paz en tu interior. Pero si te sientes incapaz, si crees que esto no va contigo, si la caridad se te ha apagado, que sepan que en el corazón de Dios estas cosas están siempre vivas. Dios está vivo siempre y Él siempre nos va a dar oportunidades nuevas para que podamos empezar a amar de nuevo, dice el Papa Francisco. Como discípulos, como somos discípulos de Cristo, tenemos que saber hacer nuestra la victoria del Señor. Y esto se realiza ante todo renovando el bautismo, mediante el cual, unidos a Jesús, de la muerte pasaremos a la vida. Ahora bien, como bautizado, si quieres que Cristo pueda reinar plenamente en ti, debes seguir fielmente sus enseñanzas. Nunca debes bajar la guardia. Vigila para no permitir que el adversario, de algún modo, vaya recuperando terreno en ti. Pero, ¿cómo realizar la vocación bautismal? ¿Cómo mantener el espíritu del Tabor? En el Evangelio, el Señor nos indica 3 medios útiles: la oración, la limosna y el ayuno. Volvamos de nuevo al mensaje de Cuaresma y a la enseñanza del Papa Francisco. Él nos anima a potenciar para este año las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Mucho ánimo, porque hay que poner sentido a nuestra vida. Pero, ¿eres cristiano? Pues entonces no te extrañe que se te pida actualizar la fe, actualizar la esperanza en el Señor y, sobre todo, mira a quien tienes alrededor para poder vivir la caridad. Recuerda, Abraham es el modelo de la fe y de la confianza en Dios. Él ha escuchado al Señor y se ha puesto en camino. Que Dios te bendiga para seguir sus pasos.